¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plato abierto siempre a ustedes. Saben que llevamos en las últimas 24 horas más de 200 contagiados de nuevo, confirmados por PCR, son más de 1000 en la última semana y lo que más preocupa es la presión asistencial. Hay 134 personas ya hospitalizadas en los diferentes centros hospitalarios vigueses, 22 de ellas las más graves en la UCI. Empieza a preocupar la presión asistencial y por eso ya les decíamos ayer, se activan nuevas medidas de restricción a partir de las 0 horas de este jueves. Enseguida vemos cuáles son las medidas. La petición, ya lo saben, es la prudencia, muy pendientes esta tarde del Comité Interterritorial para ver si realmente se habilitan nuevos mecanismos para poder, como piden algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Decía ayer Feijóo, en algunos municipios sería conveniente o necesario hacerlo a partir de las 6 de la tarde. Veremos qué pasa esta tarde en el Comité Interterritorial. Enseguida todas esas medidas que entran en vigor en las próximas horas, pero antes vamos a hablar de actualidad. Enseguida saludamos también a Marcos Fernández, a nuestro veterinario de cabecera, que nos acompaña como cada miércoles, pero antes ya comentábamos en los últimos días esa otra lista Forbes en la que las fortunas son emprendedoras y solidarias. Hay varias personas, mujeres relacionadas con la ciudad de Vigo que aparecen en esa lista. Mañana estará con nosotros Carmen Avendaño y hoy tenemos con nosotros a Inés Vázquez. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás? Inés es de Bueu, pero ya les cuento que tiene mucha relación con la ciudad de Vigo porque aquí pasó gran parte de su infancia o adolescencia, porque estuve estudiando en un colegio de Vigo, en el Rosalía de Castro, y entiendo que cierto aire de Vigo también a ese espíritu emprendedor, Inés, por el que resultas premiada y por el que estás en esta lista Forbes. Sí, claro, o sea, yo me considero mitad de Bueu, mitad de Vigo, o sea, desde los 8 años hasta que me fui a estudiar en la universidad, estuve viviendo y estudiando en Vigo, sí. Oye, ¿cómo Claro, sienta? eso ha influido a la hora de emprender, ¿no? Que creo que los gallegos somos muy emprendedores y yo como gallega pues también. Ahora hablamos de emprender, porque precisamente estás en esa lista, pero antes te tengo que preguntar, porque bueno, para mí entiendo que tiene que ser no solamente un sueño, sino también un aliciente estar en esa lista, no de las grandes fortunas económicas, pero sí de las grandes fortunas a futuro, ¿no? Como es el Forbes. Sí, claro, es una oportunidad enorme para el emprendimiento, para Dalap y para mí y para nosotros. Y es un honor poder estar en esa lista justamente por, bueno, para mí una lista más mejor incluso que la lista de las grandes riquezas porque intentamos pues hacer un mundo mejor y contribuir con nuestras empresas a hacer un mundo más solidario, ¿no? Tú y tus socias sois las que estáis en esta lista, vosotras sois 50 y 50% de Adalab, especializadas en formación digital para mujeres, buscando romper otra brecha. Exactamente, intentando romper la brecha tecnológica, ¿no? Las mujeres trabajando en tecnología son muy poquitas, a día de hoy en España y en el mundo no llegan al 15%. Y esto pues es un problema para las mujeres porque, pues como sabéis, la tecnología es lo que más está avanzando, el sector tecnológico crea muchísimo empleo y va a crear más en el futuro y las mujeres, por desgracia, a día de hoy somos poco visibles en este sector y la idea de esta escuela digital enfocada en mujeres es atraer a mujeres a profesiones tecnológicas, en concreto ahora mismo tenemos el perfil de programación y está enfocado a eso, a mujeres que nuestras alumnas suelen ser mujeres que buscan un giro profesional más centrado en las nuevas necesidades de las empresas y que realizan un curso, tenemos un curso intensivo de 12 semanas y posteriormente las ponemos en contacto con empresas colaboradoras para que empiecen a trabajar como programadoras. Que era una idea de éxito, yo creo que estaba clara desde el principio, pero los datos lo confirman, el 94% de las mujeres que realizan estos cursos consiguen trabajo y además en un plazo muy corto del tiempo, en los 2 meses siguientes a haber realizado esa formación. Yo estoy segura de que vosotros ya sabíais que todo lo relacionado con la digitalización y las nuevas tecnologías era una idea de éxito, pero no sé en qué momento una le dijo a la otra, sujétame el cubata y decidisteis emprender por vuestra cuenta.
Pues nosotras tenemos vidas muy similares, aunque nos conocimos hace más o menos 10 años. Entonces, nosotras venimos de estudiar empresariales. Inicialmente estuvimos trabajando en empresa privada, nada que ver, en finanzas y consultoría. Y después, buscando pues, ese impacto más social, empezamos a trabajar en ONGs. Y casi toda nuestra carrera la hicimos yo entre Latinoamérica, en Asia, trabajando en proyectos con enfoque social. Y en el 2015 decidí volver a España y fue cuando me planteé hacer un proyecto pues, que combinase un poco también pues, un emprendimiento social, ¿no? Que combinase mi experiencia privada también con el sector de las ONGs. Y en ese momento pues, había muchísimo desempleo en España, entonces quería pues, hacer un proyecto que también contribuyese a reducir el desempleo. Buscando los sectores donde había más empleo, obviamente llegamos al tecnológico y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en este sector la presencia de mujeres era mínima. Y ahí fue cuando, un poco combinando todos estos elementos, decidimos hacer una escuela digital enfocada exclusivamente en mujeres. ¿Es fácil emprender entre que tomas esa decisión y que ves un proyecto hecho realidad, que superas miedos también de la inversión y cuánto va a costar el ponerlo en marcha? ¿Se hace complicado ese proceso? Sí, yo creo que hay que estar muy preparado, no cualquier momento es bueno para emprender y hay que analizarlo mucho, o sea, no es emprender en lo primero que se te ocurra, ¿no? Sino que hay que darle muchas vueltas y estar en un momento tanto vital como económico que te permita esto. Nosotros, por ejemplo, para montar Adalab, hasta que empezamos a cobrar nuestro primer sueldo, por así decirlo, pasó 1 año y medio. Entonces, yo lo pude hacer porque pues, tenía desempleo, tenía prestación, porque volvía de un proyecto fuera de España y con eso pude ayudar y tenía ahorros, ¿no? Si no, pues es complicado porque no siempre puedes empezar a generar ingresos desde el principio. Los momentos son importantes, los nichos de mercado también. Cuando todo se paraliza debido a una pandemia mundial, parece que lo único que está funcionando, y esta entrevista es una muestra de ello, es precisamente lo tecnológico, que parece que nos está salvando un poco el día a día, no solamente en lo laboral, sino también muchas veces en lo social, en lo familiar, en lo afectivo. Por tanto, entiendo que dentro de la preocupación normal por la situación económica del país y a nivel internacional, vuestro sector es uno de los que en principio no está demasiado preocupado. Sí, comparado con otros sectores, está muchísimo mejor. Sí que es verdad que este ha tenido un impacto también para el sector tecnológico, esto es obvio, la pandemia ha tenido un impacto para todo. Y, por ejemplo, nosotros en ratios de inserción tenemos una inserción acumulada, como decías, del 94%. Las promociones que terminaron ahora en el año 2020, estamos a día de hoy en un 70%. Este dato pues, ha bajado un poco con respecto a la global, a la que teníamos, pero es increíble tener este ratio de inserción en un momento donde todos los demás sectores están haciendo despidos y ERTEs. Entonces, sí, o sea, y se espera que justamente, si ya lo digital ya era el futuro, ahora todavía más. O sea, las empresas están invirtiendo muchísimo en poder pues, atender a sus clientes de forma online y para eso se necesitan profesionales digitales, ¿no? Que puedan hacer ese trabajo. Inés, en esta entrevista queríamos hablar de ti, por supuesto, pero también de tu proyecto y, bueno, hombre, también puede ser una ventana para todas esas mujeres que a lo mejor estén pensando en dar un giro a su carrera y buscar a lo mejor en la digitalización también un futuro y una herramienta de futuro. ¿Qué perfiles buscamos o qué perfiles necesitamos para comenzar con esa formación? Porque entiendo que habrá que tener una base de algo, por lo menos. No tenemos, o sea, las mujeres que empiezan a estudiar con nosotros damos una formación desde cero en programación y no tiene que tener ningunos estudios específicos para poder hacer el curso. Sí que te digo así un poco, nuestra alumna media pues tiene, o sea, admitimos alumnas desde los 18 años, pero sí que nuestra alumna media tiene unos 32 años. Suele tener estudios universitarios, pero en carreras en las que hay muy poco trabajo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tenemos toda una ola de personas que han estudiado turismo y demás. Y sobre todo tienen que estar muy motivadas y muy dispuestas al trabajo duro, porque nuestra formación es súper intensiva, son 12 semanas, pero son unas 10 horas al día y tienes que estar un poco abierta a de repente pues estar todo el día con código, con programación, ¿vale? Que son conceptos complejos, y a no venir de abajo y a ser perseverante para terminar el curso. Pero no necesitan tener estudios previos específicos en nada.
Lo que demuestra también que el éxito se consigue con esfuerzo. Sí, efectivamente. Inés, encantada de que hayas estado aquí, nos alegramos de tu éxito, porque tú sabes que aquí en Televigo somos muy localistas y cualquier cosa positiva que afecte a la ciudad o su entorno es bueno, pues un halago para nosotros y algo que nos quedamos, y muchas noticias positivas son necesarias en estos tiempos. Te seguimos de cerca. Muchas gracias, María. Nada, yo un poco para terminar, simplemente decir eso, que tenemos abierta el proceso de selección para el curso que empieza en abril, y eso, a todas las gallegas que, pues, que no hayan encontrado su hueco profesional, animarles a que visiten nuestra página de Adalab y se inscriban en el curso pues, para tener una profesión con futuro, donde las mujeres son muy necesarias. Un abrazo enorme. Ya, hasta luego, gracias. Señoras, señores, no se vayan, nosotros continuamos. Les prometía al principio esas nuevas medidas que entran en vigor en las próximas horas. Aquí están. El jueves a las 0 horas entrarán en vigor las nuevas restricciones en Galicia que dejan a Vigo en el nivel máximo de alerta. En realidad, a la mayor parte del área metropolitana, 21 concellos en nivel máximo con cierre perimetral y la hostelería solo en terraza y al 50%, una medida que viene avalada por la evolución de los datos. Vigo, bueno, pues que inicialmente veíamos que no había un goteo de casos, pero que no veíamos que hubiese un cambio sustancial en la curva de crecimiento. Ahora ya sí que, bueno, hemos tenido que tomar decisiones al respecto porque ha pasado de 208 a 14 días a 309 y de 114 a 7 días a 195. Y además tiene una tasa de PCR por encima del 10%, un porcentaje de PCRs positivas por encima del 10%, lo que nos ha hecho tomar ya medidas de índole más restrictivo para intentar disminuir este crecimiento. Pero además la Consellería de Sanidade ha decidido suspender temporalmente las competiciones de deporte federado de ámbito autonómico, así como aplicar a estos deportistas en sus entrenamientos los criterios generales de la población, es decir, deporte individual o como máximo de 4 personas, y estarán sujetos tanto al toque de queda como a las limitaciones de movilidad. No ámbito autonómico, as competicións de deporte federado vanse suspender de xeito temporal, e no que ten que ver cos entrenamentos deste deporte federado se lle aplicarán as condicións de calquera actividade deportiva de calquer galego. Por lo tanto, podese facer entrenamento individual ou, como máximo, en grupos de 4 persoas, teñen que adaptarse pois tanto ao horario do toque de queda como ao peche perimetral que, repito, teñen o 72% dos habitantes de Galicia neste momento. En este caso, pues, os deportistas federados terán exactamente a mesma restricción. El conselleiro se mostró además receptivo ante la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan pasar a regular el toque de queda. Repito que a semana pasada elevamos o toque de queda ao seu nivel mínimo permitido pola actual normativa. Bueno, pues, si puderamos baixar ese horario, pues non o descartaríamos. De feito, onte pues, fixéronse simulacións, non, de cales poderían ser os horarios axeitados se tuviéramos esa posibilidade. Non a temos, polo tanto, non se anticipa como non vai ser outro xeito. Pero sí que creemos que é unha ferramenta interesante. E respecto ao dos vestiarios, bueno, pues estamos traballando, neste caso, coa Secretaría Xeral de Deporte tamén, para velo, pero van na liña de disminuir a interacción, a posibilidade de contagios nesta zona de... Las nuevas medidas se publicarán este martes en el Diario Oficial de Galicia y entrarán en vigor a partir del jueves a las 0 horas. Medidas todas ellas con las que la Xunta de Galicia espera doblegar la curva de contagios que se ha disparado en los últimos días. Tenga muy en cuenta todas estas medidas, tengan en cuenta también que las recomendaciones sanitarias además es que intentemos evitar hacer todo aquello que no sea imprescindible, más allá de cuidados, de estudiar, de ir a trabajar, por supuesto, de las compras necesarias, que en la medida de lo posible evitemos las interacciones sociales innecesarias. Bueno, necesarias seguramente afectivamente, pero innecesarias en el día a día y para el transcurso normal de la vida, porque también de ello depende la salud de mucha gente. Dicho esto, hablamos de salud, pero de salud animal, en este caso con Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bienvenido como siempre. Oye, mira, con el cierre perimetral de Galicia, por supuesto, y con prácticamente todos los concellos de nuestra área, seguro, cerrados perimetralmente, todavía hay gente que viaja.
Sí, hay gente que tiene necesidades laborales o familiares para viajar y es inevitable, ¿no? De todos modos, hay que recordarle también a los oyentes que los ayuntamientos están cerrados perimetralmente, pero que las consultas médicas veterinarias seguimos trabajando como servicio esencial y que muchas veces los propietarios tienen dudas y nos preguntan, oye, ¿puedo ir al veterinario? Porque yo vivo en Nigrán o vivo en Cangas, ¿puedo ir a Vigo al veterinario? Y sí que se pueden desplazar con un justificante que siempre le enviamos. Eso lo decimos siempre, para cuidados, para estudiar, para trabajar, y en los cuidados se entienden las consultas médicas y también, por supuesto, las consultas veterinarias, también cuidar de nuestros mayores. Dicho esto, que yo hacía esa introducción, Marcos, no para recordar lo del cierre perimetral, que entiendo que todo el mundo ya lo tiene más que asumido, sino porque nos pregunta una espectadora, se llama Pilar, que va a trabajar con su perro a Canarias en avión. Nos dice que el perro va a tener indudablemente que ir en la bodega y aunque es un perro tranquilo no sabe cómo va a reaccionar durante tantas horas solo porque es la primera vez que viaja. Así que si se le puede dar alguna medicación para que esté más tranquilo, para que lo lleven mejor. Sí, en principio se le pueden dar medicaciones de diferentes opciones, siempre obviamente estudiando un poco la situación del perro, que no tenga ninguna otra patología, que sea un perro en principio sano, y a día de hoy disponemos de incluso opciones que son como muy seguras, que no hacen que el animal esté como drogado, que hace años utilizábamos tratamientos que hacían que el perro estuviese como atontado durante varias horas y al final pues el animal pues no aprendía tampoco de esa nueva situación, como el viaje en un coche o en un avión, ¿no? En este caso. Pero con las nuevas medicaciones sí que el perro va más tranquilo, no tiene tanta ansiedad, no va tan nervioso y aprende a que esa experiencia no es tan negativa y las siguientes ocasiones probablemente incluso vaya sin medicarse, ¿no? Entiendo de todas formas que en este caso Pilar tendría que ponerse en contacto con el centro veterinario porque supongo que la dosis dependerá Claro. del peso del perro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, María. Obviamente la dosificación va a ir siempre en función del peso, tanto sean los tratamientos tradicionales como estas nuevas medicaciones de las que disponemos ahora, e incluso a veces en estos animales también se pueden tratar, pero siempre con antelación, con algún suplemento nutricional que lleva pues, productos naturales que hace que el animal también esté más tranquilo y que muchas veces los usamos pues, cuando hay cambios en el domicilio, nos mudamos de zona de residencia o vamos a hacer un viaje como en este caso, ¿no? Y también, pero esto hay que hacerlo con antelación porque su efecto es más lento, ¿no? No es como una medicación que hace efecto inmediato. Y en el caso de la medicación supongo que hará falta, por el tipo de medicamento, receta médica. Receta médica, sí, tiene que darlo el veterinario con su receta para que lo podamos administrar y siempre no caer en las automedicaciones, ¿no? Que esto es muy típico y como yo tengo en casa pues un tranquilizante se lo voy a dar a mi perro porque al final puedo tener problemas. Bueno, puedes tener problemas tú y sobre todo puede tener problemas el animal según cómo le vaya a afectar ese medicamento. Oye, que efectivamente que hay gente que sigue viajando y a raíz de esta pregunta, más asuntos, porque bueno, llevamos mucho tiempo, sobre todo los servicios informativos, hablando del Brexit y cómo va a afectar a la economía, a las exportaciones, a las importaciones, a la movilidad de personas, por supuesto a la pesca, muy pendientes aquí de ese acuerdo pesquero que finalmente se llegó a alcanzar, aunque no todos los objetivos que se pedían desde Galicia. Dicho esto, sabemos que hay normas siempre para viajar con nuestros animales. ¿El Brexit cambia algo en caso de que tengamos que viajar y que pretendamos hacerlo con un animal de compañía a Estados Unidos, sí, a Inglaterra, al Reino Unido? Sí, al Reino Unido, sí, cambia menos a Gibraltar y a Irlanda del Norte, que quedan excluidos un poco de este acuerdo. Es decir, que los perros que vengan de Gibraltar o de Irlanda del Norte mantienen las mismas condiciones que hasta ahora, con su pasaporte europeo en regla, con su vacunación de la rabia en regla, con la identificación correspondiente. En el caso de los perros que viajan al Reino Unido o que vienen del Reino Unido a España, sí que cambia, ¿vale? Y sobre todo cambian aquellos que vienen desde el Reino Unido a la Unión Europea, porque los pasaportes que teníamos hasta ahora británicos, que eran de la Unión Europea, dejan de ser válidos y los veterinarios dejamos de poder utilizar ese tipo de pasaportes británicos. Con lo cual tendría que aquellos, sobre todo residentes temporales que vienen, por ejemplo, de Inglaterra a vivir a España, ¿no? Muchos jubilados que se vienen a pasar aquí meses, pues tendrán que tener un pasaporte europeo correspondiente porque si no, no podremos sellarle los tratamientos obligatorios cada vez que viajamos, ¿no? Y hay que recordar que la vacunación de la rabia es obligatoria para desplazarnos entre cualquier Estado miembro o a otras comunidades autónomas dentro de España y que esa vacunación tiene que ser con un mínimo de 21 días de antelación. De momento el Reino Unido está dentro de
del grupo de países en los que solo se pide que estén vacunados de la rabia, pero hay que recordar que hace no mucho el Reino Unido pedía los anticuerpos de la rabia, ¿no? Y esto puede cambiar con el paso del tiempo, y si tenemos que hacer este tipo de analítica al perro después de haberle vacunado, siempre hay que esperar un mes después de haberle hecho la vacunación, con lo cual esto puede dilatar el tiempo. Con esto quiero decir que si alguna persona tiene pensado viajar al Reino Unido o a otros países fuera de la Unión Europea, que se informe bien de cuáles son los requisitos de cada país, porque en algunos el trámite puede dilatarnos varios meses el poder viajar con el perro, porque no es simplemente pinchar la vacuna, sino que tienen que haber unos periodos de tiempo determinados. Si te parece, Marcos, porque nos quedamos sin tiempo hoy, de cara al próximo programa podemos seguir hablando de vacunación, no solo de la rabia, sino de otras vacunas que debemos ponerles a nuestros cachorros. Además, ahora que estamos, pues por ejemplo, esta mañana con el proceso ya de inicio de esa segunda dosis de vacunación, en este caso por el COVID, pero tenemos que recordar, como siempre, que hay muchas otras patologías que pueden afectar a los humanos y también, en este caso, a los animales, y que hay que hablar de ellas también en otras ocasiones. ¿Te parece? Perfecto, es un tema muy actual de la vacunación. Muchísimas gracias, como siempre. A la semana, gracias. Señoras, señores, pues a ustedes también los emplazo al próximo día, en este caso mañana jueves, con más Plato Abierto. Un beso.